Entonces llego a la conclusión de que, vamos a ver, la izquierda siempre ha tenido un partido, que es el PSOE en democracia, y otro partido comunista, llámese como se llame, con algunos separatistas. Con o sin, pero bueno, ese suma. En cambio, la derecha ha cambiado 7 veces de partido. Es decir, ¿por qué el votante de la derecha cambia de partido? ¿Por qué los partidos no tal? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia sociológica entre el voto de derechas y el de izquierdas? Bueno, pues hay un hecho histórico y un hecho, digamos, ideológico o moral. El ideológico moral, la derecha cree en valores, no cree en la política. La política es instrumental. La derecha cree en la familia, en la propiedad, en la nación, en la tradición, en la religión o en la tradición religiosa, en el mérito, en el ahorro, en el esfuerzo, que son los valores de siempre del viejo catolicismo español, claro, los que están en el siglo de oro, el labrador honrado, la escuela de Salamanca, y los reyes católicos. ¡Ah, qué tiempo los reyes! Bueno, pero en el fondo es eso. Y esos valores tienen una representación episódica en un partido político. Pero hay un hecho histórico, que es el de la República y la Guerra Civil, que marca necesariamente a la derecha en democracia. Es que es la que viene del bando nacional de la Guerra Civil. Entonces, ¿cuál es el problema del bando nacional que no se recuerda? Es que fue un bando nacional. Es decir, es que al día siguiente del alzamiento de Franco, cuando tenía todas las probabilidades para fracasar, los dos partidos democráticos de la derecha, el Partido Radical del Lerroux y la CEDA de Gil Robles, apoyan a Franco. Y bueno, ¿y eso por qué? Hombre, porque los mataban. Es decir, el trauma que vive la derecha social española, que le queman las iglesias, que le atacan la propiedad, que le dan un golpe de Estado cuando ganan las elecciones, que le roban las elecciones del 36, que los empiezan a matar, pero por cientos, y que luego matan a Calvo Sotelo, evidentemente pasa lo de Rusia. En el libro recuerdas que fue Franco quien salvó a la República en el 34. En el 34 es él el director de acabar con, bueno, el ejército, los milicianos, 30.000 milicianos en Asturias, era el doble de lo que tenía el ejército rojo con Trotsky cuando empieza la guerra en Rusia. La gran diferencia, porque es un proceso muy parecido, es que en Rusia ganaron los rojos y perdieron los blancos, y aquí ganaron los blancos y perdieron los rojos. Pero la experiencia de, digamos, de sentirse agredidos en sus ideas, en sus creencias, en su religión, en sus costumbres, en su propiedad, en la nación, la propia continuidad de la nación, bueno, es una agresión, digamos, injustificada, porque no les habían hecho nada a los otros, al menos así lo sienten. En cambio, la izquierda es más política. Las dos ramas de la izquierda son comunistas, el marxismo del PSOE y el bakuninismo de la CNT-FAI. Ellos piensan que la política cambia al hombre, al mundo y a todo. Y la derecha no. La derecha cree que la política es episódica. Para la izquierda es central. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se vive una experiencia masiva, tan traumática, como los 5 años de la República y los 3 años de guerra civil y terror rojo, eso queda tan hondo, que luego además son 7 años más de maquis en algunas zonas. Claro, ese trauma queda ahí, y la derecha política, cuando llega a la transición, y trae la democracia la traen los franquistas con Carrillo, pero bueno, la izquierda no tenía ningún plan. Nadie creía en la izquierda que una dictadura pudiera suicidarse, como hicieron las Cortes, y pasar una democracia sin un tiro, excepto la ETA, el FRAP y el GRAPO. Bien. Pero el Partido Comunista, porque Juan Carlos ahí tiene mucha vista, ve que Carrillo lo quieren jubilar, él no quiere jubilarse, dice, hombre, este va a aceptar lo que le diga. Y efectivamente, la unidad nacional, la bandera, la monarquía y lo que fuera menester, con tal de entrar en el nuevo régimen. Y entra. Y sale la transición, que sigue siendo un hecho absolutamente extraordinario, porque además increíble. Los discursos que hacen los propios comunistas, el de Camacho y el de Sánchez Montero, son discursos de los españoles nos hemos, dicen, amnistiado a nosotros mismos, se acabó. Y yo recuerdo una frase que era nunca más la guerra civil, que es de antes de la transición y de durante la transición. Eso en la derecha, lo lógico es que reivindicara, como hace la izquierda en esos tiempos, pues el bando republicano. Que en el libro de la Vuelta al Comunismo conté hay 9 leyes
9 que hace la UCD para reconocer los méritos, las pensiones, etcétera, de las viudas y tal, de la gente del bando republicano. Fueran militares o tuvieran algún cargo, lo que fuera. Con absoluta generosidad, porque era el espíritu de los tiempos, que era un espíritu nacional, sí, patriótico. estas leyes de memoria Vamos son a convivir vacías. juntos. Sí, Ya sí. se había producido digamos, ese perdón mutuo, porque los del bando nacional se habían casado con el bando rojo y viceversa, ya las familias estábamos mezclados. Entonces, fueron 37 años de dictadura, y en la segunda parte de la dictadura el éxito económico, la prosperidad que se vive es tan enorme, sobre todo los que venimos de los pueblos, que ese cambio que es del mundo rural al mundo urbano, claro, se vive como que nos ha tocado por fin todo lo que hemos sufrido en la guerra, al fin, bueno, recoge su fruto de unos años, de mucho trabajo, la gente con un sentido de la meritocracia muy, muy acendrado, etcétera, bueno, lo que hemos vivido de críos. Y en cambio, los políticos de la derecha nunca reconocen que su base social tiene ese trauma histórico y que tienen que respetar al bando nacional. Entonces, el propio Suárez, porque era secretario general del movimiento, Fraga, porque había sido ministro de Franco. Los que vinieron después, pues porque no sabían nada o no se querían enterar, y porque no les llamen franquistas. Total, que al final resulta que la media España que gana la guerra es la culpable de que le declarara la guerra la otra media. Bueno, y eso ha llegado a una situación en la que el voto, digamos, social de la derecha se ha mantenido en 10 o 11 millones desde la transición. Nunca se fue al PSOE. Eso de que el PSOE estaba en el centro y tal, eso es mentira.